porque la riqueza de recursos es un problema para la democracia y para una consolidación democrática. Bueno, en primer lugar, tal vez señalar que el riesgo no lo constituye la riqueza de recursos naturales, sino la forma en que el Estado dispone de estos recursos naturales, y donde en definitiva hoy día uno observa una brecha de democracia en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, es cómo nuestras democracias han sido vulnerables básicamente al fenómeno de la globalización, que ha impulsado desde hace un par de décadas cambios estructurales en el modelo por medio del cual en definitiva se resolvía la relación del acceso y distribución de los recursos naturales en nuestros países. Previo a lo que podríamos llamar el fenómeno de la globalización, básicamente lo que uno observa es un proceso de publificación, es decir, los recursos naturales constituyen un bien nacional de uso público y están disponibles para la distribución y el acceso en función de la satisfacción de intereses superiores, como es precisamente el proveer al bien común, ¿no? Eso es una característica que tiene el agua, que tiene los recursos minerales, etc. Sin embargo, la década de los 80, sobre todo en países como Chile, tras los procesos dictatoriales que vivió Latinoamérica, son el de la emergencia del neoliberalismo en nuestros países. Y eso implicó, de la mano del proceso de globalización económica y de las instituciones generadas por la globalización, tratados de libre comercio, bilaterales y multilaterales, que en definitiva estos recursos naturales se han puesto en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Y por lo tanto se generen condiciones institucionales para su privatización. Y es ahí entonces donde se genera finalmente el dilema en el cual la riqueza de recursos naturales se transforma en una amenaza, particularmente para los territorios en donde se encuentran precisamente estos recursos naturales, que coincide con ser los sectores más vulnerables de nuestros países, porque los procesos de industrialización generaron un proceso masivo de movilización de las sociedades, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, los centros urbanos. Aquellos que persistieron en los territorios son, por tanto, hoy día o pequeñas comunidades campesinas o los pueblos indígenas arrinconados por los procesos históricos en la zona donde hoy día se concentran las riquezas, los recursos naturales. De esta forma, entonces, lo que hoy día están enfrentando estas comunidades en nuestra región es precisamente una nueva forma de colonialismo, es decir, una nueva forma de expoliación de la fuente de las riquezas que han permitido el soporte de su sistema de vida y costumbre. Entonces, ahí es donde, en definitiva, se genera el quiebre democrático, porque las democracias de hoy día, en definitiva, se han mostrado vulnerable al impacto, sobre todo de los grupos de poder que vienen de la mano de la globalización, transnacionales y nacionales, que además se han transnacionalizado, y en definitiva han quebrado, ¿no?, esos principios fundamentales en torno a los cuales se organizaban la economía en tiempos previos a la emergencia del neoliberalismo, y que efectivamente aspiraban a una distribución más equitativa de los recursos. No obstante eso, me parece que tenemos un escenario que nos permite albergar ciertos niveles de optimismo. Y esos puntos de optimismo vienen precisamente de cómo los movimientos sociales, particularmente en Latinoamérica, han logrado contrarrestar de alguna manera este invasivo proceso en sus territorios y a la vez generar relaciones de solidaridad con otros referentes sociales, fundamentalmente cuando al final del proceso extractivo lo que también queda en evidencia es que este cambio de paradigma no solo ha facilitado la extracción masiva de nuestros recursos naturales, sino que tampoco ha resguardado la distribución equitativa de los mismos y básicamente de las riquezas que genera este crecimiento. Entonces empieza a generarse una alianza de los excluidos, y la alianza de los excluidos se da
de aquellos sectores que están en los quintiles más pobres de nuestras poblaciones, en los radios urbanos, y las poblaciones locales que luchan por la integridad de sus territorios y bogan por un modelo de desarrollo más armónico con la naturaleza, que es el que les ha permitido además sobrevivir en definitiva en esos espacios. Como resultado en definitiva de esos movimientos, me parece que uno observa en el plano institucional el resultado de eso, ¿no? Así es necesario fijar algunos hitos. Están los procesos constituyentes en Latinoamérica. Yo creo que los procesos constituyentes han dado cuenta, en definitiva, de la presión de los movimientos sociales por la lucha de los derechos. Y esto tiene como referente una noción acuñada en Europa, de alguna manera, ¿no? La noción del Estado social de derechos, que en definitiva ha permeado la discusión constitucional en nuestros países, en el contexto de las asambleas constituyentes que han tenido lugar en toda la región, salvo el caso de Chile, por lo tanto podemos hablar específicamente respecto de eso, con un estatuto de derechos fundamentales que incorpora masivamente los derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Entonces, la juridificación finalmente de estos derechos empieza a actuar como un límite material a los derechos exorbitantes que la globalización económica le ha otorgado a la transnacionalización de la economía. Ahora, eso en paralelo de procesos también de internacionalización de los derechos fundamentales, tanto por la influencia de Europa en el plano de los procesos constituyentes, como de lo que ha significado las acciones de los pueblos indígenas y de otros sectores de nuestra sociedad en los organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde han logrado, con avances y con retrocesos, finalmente sí lograr un cambio en los paradigmas a través entonces de estos derechos fundamentales que nuevamente se erigen como cartas de triunfo frente a los abusos cometidos por el Estado y por los grupos de interés económico. Entonces uno va observando ahí algunos caminos que permiten en definitiva reposicionar nuestra alicaída democracia capturada en definitiva por los grupos, capturada por los grupos de interés. En definitiva, la concepción de derechos fundamentales ha sido un mecanismo a través de los cuales, por la vía de la judicialización de los derechos, se ha logrado proteger territorio, avanzar en el ejercicio de derechos y limitar de alguna manera los derechos que los concesionarios tienen para extraer riquezas naturales, al menos en territorios indígenas. ¿Hay alguna esperanza de utilizar la explotación de materias primas y el ingreso de divisas por la buena vida, el concepto del buen vivir? ¿O simplemente es una redistribución social a favor de los más pobres? Si uno piensa en la incorporación del concepto de buen vivir efectivamente en las constituciones ecuatoriana y boliviana particularmente, lo que puedo observar es que hay una redefinición del modelo de Estado, o por lo menos está en ciernes una redefinición del modelo de Estado, a uno genuinamente plurinacional, y genuinamente plurinacional implica precisamente reconocer que hay otros paradigmas posibles que emanan del sistema de vida y costumbre de los pueblos indígenas. Y en ese sistema de base consuetudinaria, lo que aparece efectivamente es una forma de vivir que se organiza en torno a una relación más armónica con el medio ambiente, más armónica con la naturaleza y más equitativa en la forma en que sus miembros conviven en esos espacios territoriales. Las constituciones plurinacionales o el neoconstitucionalismo
el latinoamericano de alguna manera ve en esos nuevos paradigmas visualizó en esos nuevos paradigmas la formulación de un nuevo modelo político de gobierno. Y yo creo que eso está en crisis. Eso efectivamente está en crisis. Los nuevos paradigmas del buen vivir, como bien señalabas, están más bien vinculados a que este modelo a la diferencia en cómo se va a distribuir los beneficios que emanan del crecimiento generado por el extractivismo. El extractivismo como modelo no ha sido, o estos marcos constitucionales no han logrado generar un cambio sustancial, ¿no?, en el paradigma del extractivismo, sino que básicamente apelar a principios de solidaridad en términos de la distribución de la riqueza. Pero estos principios de solidaridad en la distribución de la riqueza hacen crisis principalmente porque son en beneficio de las mayorías con el sacrificio de las minorías, precisamente aquellas que generaron o que proveyeron, ¿no?, el cambio de paradigma, como son los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno piensa en la situación del PIBNIS, en la central hidroeléctrica Madeiro, cuando uno piensa en la situación en la Amazonía ecuatoriana, el anuncio de la 11ª ronda petrolera, que va a afectar prácticamente la totalidad del territorio indígena de comunidades que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana, el caso del Parque Yasuní, la afectación potencial de comunidades en aislamiento voluntario. Entonces finalmente el paradigma se quiebra y el concepto de buen vivir no hace ninguna diferencia respecto a lo que parece evidente que supone que el Estado tiene la obligación de hacer una distribución más equitativa de los recursos, pero evidentemente no puede con eso comprometer la sustentabilidad de estos sistemas de vida, ni menos la sustentabilidad de los sistemas de vida de las futuras generaciones, ni menos la sustentabilidad del planeta, que en definitiva dan cuenta que este modelo extractivista hace crisis para los próximos 10 años. O sea, evidentemente estamos en un camino en un camino que solo es funcional a quienes hoy día quieren generar reservas de capital con cargo a los recursos naturales. Pero no hay, ni desde la perspectiva ambiental, ni desde la perspectiva de la solidaridad intergeneracional, ni mucho menos en la perspectiva de la generación de paradigmas más sostenibles en lo social, en lo económico, en lo cultural, un cambio real en la implementación práctica de estos principios. Ahora, ahí me parece que uno no debe claudicar en la lucha de que los marcos constitucionales son expresión del poder constituyente que actúa como límite a la soberanía y que por lo tanto son indisponibles para el Estado e indisponibles para cualquier otro sector de la sociedad, de la comunidad política que pretenda en definitiva poner en riesgo estos principios que formaron parte del acuerdo constituyente de nuestras sociedades. Si eso ocurre, no hay democracia. Y por lo tanto, lo que se observa, incluso en las democracias que tienen su origen en una amplia base social que en definitiva la sostuvo en estos procesos, en los procesos electorales que le dan origen, en los procesos constituyentes que la sostienen fundamentalmente, están hoy día generando condiciones que no pueden ser consideradas propiamente democráticas. ¿En qué manera el modelo extractivista ha cambiado con el concepto modelo neoextractivista, que parece que redistribuye un poco más las riquezas? Ya antes lo mencionabas, y hay, aparte de este modelo de neoextractivismo, una manera de salir del extractivismo en general como modelo, o hacia dónde está el futuro
de la democracia? ¿Dónde está el futuro económico? A ver, me surgen varias reflexiones. Uno, sí podemos, hablamos de una nueva generación del extractivismo en la medida en que el extractivismo se hace cargo de las externalidades más complejas del modelo extractivista. Uno piensa, las instituciones globales comienzan a establecer ciertas adecuaciones institucionales para, en definitiva, frenar o limitar de alguna manera los negativos impactos que tiene el modelo. Y bajo entonces, de esa forma, incorpora el enfoque de derechos fundamentales. Y por lo tanto el neoextractivismo supone que efectivamente es respetuoso de los derechos que la comunidad internacional ha establecido como derechos fundamentales de comunidades indígenas o comunidades locales. En consecuencia, se enmarca en el ejercicio del derecho a consulta previa y en un nuevo, tal vez en un nuevo marco de acuerdos entre la industria y las comunidades, locales, que está dada básicamente por la posibilidad de participación en los beneficios de la explotación y la compensación o restauración, la compensación de los daños generados por la industria. Sin embargo, esa es una institucionalidad compleja, por decirlo de alguna manera. Uno podría decir también que es funcional al modelo liberal extractivista. De hecho, en la práctica, a través de estos acuerdos, básicamente lo que se observa es que no hay propiamente ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de las comunidades indígenas en la medida que éstas no pueden, salvo ciertas circunstancias muy excepcionales como el traslado de población u otras que amenacen su sobrevivencia como pueblo, y por lo tanto lo que está en riesgo es la extinción potencial de estas comunidades, no podrían en definitiva oponerse a la extracción. Y lo que pueden, y el margen en definitiva que se les ha reconocido, es la posibilidad de participar de los beneficios de la explotación, reconociendo que esos recursos naturales hacen parte de su capital social. Pero evidentemente ello implica un cambio fundamental en su sistema de vida y costumbre, porque aquellas que hacían parte de la práctica tradicional se ven finalmente subordinadas a estos acuerdos que en definitiva transforma o supone que la cuestión del desarrollo tiene que ver con el mayor acceso a los beneficios que el mercado provee a estas comunidades, ¿no? Por la vía de ser socios capitalistas de los emprendimientos. La lucha hoy día de los pueblos indígenas va en la línea del ejercicio del derecho al consentimiento previo, libre libre e informado, como uno que efectivamente le permite a las comunidades oponerse a la extracción en sus territorios y por lo tanto cautelar sus modelos de desarrollo propio. O sea, el derecho que tienen las comunidades a mantener los proyectos civilizatorios que le han permitido vivir en esos territorios y transmitirlos a las futuras generaciones. Y aquí entonces un punto que me parece que es clave levantar es cuál es el rol del Estado hoy día en este nuevo escenario, porque de la mano del extractivismo en su función pre o neo, el Estado se ha jibarizado. O sea, básicamente lo que tenemos, porque es un Estado más vulnerable a la captura de los grupos de poderes, porque efectivamente se ha buscado remover todos aquellos soportes institucionales que permitían asignarle al Estado un rol interventor. Y lo que hemos tenido finalmente es un rol subsidiario hacia la extrema ortodoxia, fundamentalmente en el caso chileno. Pero yo creo que el resto de la región no constituye evidentemente una excepción. El Estado social, el Estado debe ejercer el rol interventor que le asigna el Estado social para cautelar los derechos fundamentales y para asegurar
los principios de equidad básicos del Estado social. Y entonces ahí la cuestión que está sobre la mesa es planificación estratégica en el uso de los recursos y mecanismos de distribución equitativa que permitan la gobernanza democrática de los territorios. Y eso, por cierto, que es una cuestión fundamental del debate político interno, ¿no? En el sentido de que estos instrumentos sean el resultado de un debate en donde la comunidad política pueda ejercer este derecho de participación directa del que hablábamos al empezar esta conversación. Me parece que en ese escenario nosotros podríamos pensar en cuál es el modelo de desarrollo al que aspiramos. Y la verdad que si uno piensa, por ejemplo, en los conflictos en los territorios, y cómo además se hace el diálogo en los territorios, ¿no? Si yo pienso en el caso chileno, que es el que más conozco, hoy día nosotros observamos que la vocación de los territorios está determinado básicamente por el valor que tienen en los mercados internacionales los recursos naturales. Las commodities, ya sean agua, recursos minerales, forestales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la economía se expande o se constriñe dependiendo de ese valor. Y la gente no tiene nada que decir al respecto, ¿ah? Si hay una constricción de los mercados internacionales, la región completa se queda desempleada y a nadie le importa mucho. Si hay un periodo de bonanza en el precio de las commodities en los mercados internacionales, bonanza en los territorios, ¿no? Y así, en definitiva, nos vamos balanceando de un lado a otro en el consumo y en la pobreza, en la deprivación, etc., ¿no? Y por cierto que cada vez aumentando más la cantidad de la población que no logra adecuarse a esos vaivenes de la economía. Si no hay regulaciones ambientales, si en definitiva los regímenes tributarios están determinados por básicamente exenciones tributarias para favorecer el proceso de inversión, y la decisión de si se invierte o no esos territorios está definida por el titular de los derechos de extracción de acuerdo al valor de las commodities en los mercados internacionales, la verdad es que estamos expuestos a la devastación y nada más que a la devastación. Entonces, hoy día es indispensable, porque hace de la esencia del Estado social, recuperar el rol interventor del Estado y exigir del Estado que haga planificación estratégica de los recursos y que todos aquellos que intervenimos en los territorios, tanto la gente que vive como aquellos que pretenden profitar de los recursos naturales, se sometan a esa carta de navegación que debe ser el resultado del debate democrático.